La catequesis infantil de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en su grupo de quinto grado presenta la lección 23, titulada Libros didácticos del Nuevo Testamento en su tercera parte. ¿Han recibido clase de computación? ¿Saben que se puede archivar escritos? En una computadora podemos guardar escritos o documentos de trabajos que hemos realizado, para que así podamos disponer de esta información cuando la necesitemos. Nos ayuda a entregar trabajos, tareas y que los demás puedan conocerlas, los maestros puedan revisarlas, etc. La palabra de Dios no está archivada en una computadora. Ya sabemos que todo lo que se nos ha revelado y transmitido está contenido en la Biblia. Hemos aprendido cosas bellas e interesantes. Ahora vamos a saber el contenido de las cartas católicas. Hemos conocido ya que los libros didácticos son 21 cartas que fueron dirigidas a las comunidades convertidas al cristianismo y que la mayoría las envió el apóstol Pablo. Pero también hemos conocido que hay otras cartas que son llamadas católicas. Se llaman así porque son dirigidas a la Iglesia Universal y no a una comunidad en particular como las que escribió San Pablo. Estas cartas católicas llevan el nombre de las personas que las escribieron. Santiago escribió una carta, San Pedro 2 cartas, San Juan 3 cartas y San Judas una carta. Conozcamos la carta del apóstol Santiago. Santiago, primo de Jesús, dirigió la comunidad de Jerusalén y fue el primero de los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio. Su carta es dirigida a todos los cristianos, en la que explican las exigencias del mandamiento del amor, resumen del Decálogo. Señala algunos puntos concretos. 1. La preferencia por los pobres. Lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 9. Y una advertencia severa a los malos ricos que no tienen verdadera caridad. Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 6. Número 2. La fe se demuestra con las buenas obras. Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26. Porque la fe sin obras está muerta. Número 3. El peligro de no dominar la lengua. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 11. 4. El sacramento de la unción de enfermos. Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 15. Cartas de San Pedro. Primera carta de San Pedro. La dirige a los cristianos de comunidades que sufren prisiones sociales, son perseguidos y despreciados, marginados de la sociedad. Los impulsa a perseverar en la fe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 18. Les recuerda que la Iglesia proviene de Dios, quien por el Espíritu Santo escoge a las personas para que sean sus testigos. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. La segunda carta de Pedro. Ahora la comunidad sufre influencia de pensamiento y religiones diversas que amenazaban desfigurar el misterio cristiano y la conciencia moral. Fue escrita probablemente en los últimos años del siglo I o los primeros del siglo II. Se cree que es el último escrito del Nuevo Testamento. Respondiendo a esta situación, la carta denuncia fuertemente la doctrina extraña de la fe. Anuncia la catástrofe final del mundo, anima a la paciencia y la perseverancia. Les habla del sentido de la vida bajo el juicio de Dios y del progreso de la fe y de la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3 y capítulo 3, versículos del 9 al 13.
Recordando las cartas de Pablo, defiende lo esencial de la fe e insiste en la palabra de Dios. Esta carta es una lección importante para el cristiano. Cartas de San Juan. A finales del siglo I, las comunidades cristianas del Asia Menor sufren una crisis provocada por un grupo de cristianos que se creen dotados de dones especiales y que proponen una doctrina que asegura que el hombre se salva gracias a un conocimiento religioso especial y personal. Se glorian de conocer a Dios, pero niegan que Jesús sea el Mesías. Se dicen iluminados y libres de la bajeza del mundo y no dan importancia al amor al prójimo. Niegan la importancia del cuerpo de Cristo y niegan que Cristo sea verdadero Dios. A estas comunidades escribe San Juan su primera carta. Su doctrina se centra en esta idea: Dios es luz, es santidad y es amor. Para participar en la vida de Cristo debemos caminar en la luz, evitar todo pecado y amar intensamente a nuestro hermano. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Segunda carta de San Juan. La dirige a una comunidad de Asia Menor, a quien llama Señora Elegida, y que es amenazada por los herejes que niegan que Jesús es el Mesías y dejan a un lado el mandato del amor. Invita a no tener ningún tipo de relación con esos impostores. Tercera carta de San Juan. La dirige a su amigo Gallo. Le alaba por su vida ejemplar que lleva y le ruega que acoja a los que predican el Evangelio. Le manifiesta un asunto particular. El obispo, llamado Diótrefes, era autoritario y dominador, tomaba decisiones sin consultar a nadie. Dice San Juan que no admitía correcciones, antes bien usaba palabras malintencionadas prohibiendo las relaciones de los cristianos con los que llegaban a anunciar el Evangelio. Cartas de Judas. Judas Tadeo era hermano de Santiago, por consiguiente también primo de Jesús. Su carta fue escrita a fines del siglo I. Su contenido encierra denuncias contra los falsos maestros que enseñan herejías y que ponen en peligro la fe cristiana. Les echa en cara sus blasfemias y perversidad y el castigo que les amenaza. Judas, capítulo 1, versículo del 4 al 16. A los seguidores de Cristo les invita a ser firmes en la fe, en el amor de Dios y en la esperanza de la misericordia de Jesucristo, a ser constantes en la oración y comprensivos con los demás. Judas capítulo 1, versículo del 20 al 23. Actividad para la semana. Realiza las actividades que vienen en la página 83, 84 y 85 de tu Catecismo de Quinto Grado. No olvides participar de la misa dominical, hacer tu reflexión del Evangelio y anotarlo en tu libreta de notas.